Hola, de nuevo aquí para explicaros la siguiente práctica de laboratorio. El objetivo de esta práctica es determinar qué porcentaje de carbonato de calcio contiene la tiza que utilizamos habitualmente en el colegio. La tiza tiene varias sustancias y es una mezcla cuya proporción es variable. Pero una de las sustancias que posee es el carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio, de todas las sustancias que tiene la tiza, es la única que es capaz de reaccionar con el ácido clorhídrico y producir cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono. Como esta reacción nosotros la podemos escribir y ajustar, nosotros podemos saber qué relación hay entre los moles de dióxido de carbono, gas, que se produzcan y los moles de carbonato de calcio que contenga la muestra de tiza que vamos a poner a reaccionar. Para ello, tenemos por lo tanto que tener un montaje que nos permita recoger el dióxido de carbono que se produce. Y este montaje consta de un cristalizador, una probeta que vamos a tener que colocar del revés, llena de agua y sin ninguna burbuja aquí. Por supuesto, tenemos que enganchar esto con un soporte y este tubo que sale de este matraz tenemos que insertarlo por debajo para que todo el gas sea recogido en la probeta. Por lo tanto, material que necesitamos: un matraz Kitasato, un tubo de goma, un tapón. Esto lo sujetaremos a un soporte con unas pinzas, una probeta y un cristalizador con agua. Ese montaje tenéis que hacerlo vosotros, de manera que os quede la probeta llena de agua, invertida, con el cristalizador y el tubo de goma que sale del matraz entrando por debajo de la probeta. La probeta también la tenemos que sujetar con unas pinzas a un soporte. ¿Qué vamos a conseguir con este montaje? Vamos a conseguir que la tiza, el trozo de tiza, cuya masa vamos a medir como primera medida de las de la práctica, un trozo de tiza en la balanza con un vidrio de reloj, la vamos a introducir en este matraz que va a tener una pequeña cantidad de ácido clorhídrico concentrado. El ácido clorhídrico hay que manejarlo con precaución, por lo tanto, cuidado y trabajamos seguro con él. Lo tenemos enganchado al soporte. Entonces, la masa de tiza la atamos con un hilo y giramos el matraz de manera que la tiza esté muy cerca de la superficie del ácido clorhídrico. Tapamos y al hacer este giro, la tiza entrará en contacto con el ácido clorhídrico y se producirá la reacción. Todo el dióxido de carbono producido lo recogemos con esta goma dentro de esta probeta que está del revés, llena de agua. El dióxido de carbono ocupará la parte superior de la probeta y desalojará agua hacia abajo. Podemos medir, por lo tanto, el volumen de dióxido de carbono que hemos obtenido. Con este volumen, haciendo los cálculos correctos, podemos obtener los moles de dióxido de carbono y, con la proporción de la reacción ajustada, los moles de carbonato de calcio, que nos darán los gramos de carbonato de calcio que contiene nuestra muestra de tiza. Así podemos conocer el porcentaje de carbonato de calcio que tiene la tiza que usamos en el colegio. Solo un pequeño detalle. El dióxido de carbono que producimos aquí se recoge sobre agua. Inevitablemente, el agua, cuando se genera un hueco, se evapora en una cierta cantidad. ¿Qué cantidad de agua se evapora dentro de la probeta
y por lo tanto comparte volumen con el dióxido de carbono. El agua que está contenida en este volumen de la probeta es la misma agua que está contenida en el aire. Es el agua cuya presión de vapor podemos conocer mediante unas tablas a la temperatura de laboratorio. Por lo tanto, nuestro paso siguiente va a ser averiguar la temperatura de laboratorio con el termómetro que hay en el aula. Con las tablas de presión de vapor averiguaremos cuál es la presión de vapor que hace el agua en este recinto que comparte con el dióxido de carbono. Con el barómetro mediremos la presión total que hay en el laboratorio y por lo tanto tendremos que en nuestra cámara de aire, que contiene CO2 y agua, conocemos la presión que hace el agua, su presión de vapor. Conocemos la presión total, la presión del aire de laboratorio, y por diferencia podemos conocer la presión del CO2. Con esa presión de CO2 y la temperatura de laboratorio y el volumen que observamos, tenemos todos los ingredientes para aplicar la ecuación de estado de los gases y calcular el número de moles de dióxido de carbono que contiene nuestra cámara dentro de la probeta. Con esos moles de dióxido de carbono podemos conocer los moles y los gramos de carbonato cálcico que tenía el trozo de tiza que hemos utilizado y por lo tanto convertir esas dos cantidades en proporción o en porcentaje y expresar por lo tanto el resultado de la práctica en tanto por ciento de carbonato.